Señor. Muy bien, un excelente día para todos. De verdad que me alegro mucho de tener este bonito privilegio de compartir con tan selecto grupo de gente de Dios en distintos estamentos de la sociedad y del ministerio. Bueno, el texto que nos convoca en esta mañana es un texto bien conocido, pero que como es palabra de Dios, nunca dejará de agotarse. Y es Lucas 10, del 38 al 42. La tan grata visita de Jesús o la acogida que Marta le da a Jesús en su casa. Y es el episodio que vamos a examinar en esta mañana. Dice Lucas 10 del 38 al 42 en la versión Dios habla hoy. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Hay unos detalles de contexto bien lindos en el Evangelio de Lucas. Lucas es el Evangelio de la inclusión, entendiendo la inclusión desde la perspectiva bíblica y no posmoderna. Lucas es el evangelio donde se visibiliza a aquellos a los cuales una sociedad muy desbalanceada ha minimizado o ha mantenido en el rezago. Y dentro de las personas a las que Lucas visibiliza magistralmente están las mujeres. Desde el primer capítulo, este gran evangelista nos presenta todo un escenario donde una mujer joven y una mujer anciana, que son familiares, están vinculadas al proyecto de Dios, Elizabeth y María. El Evangelio nos propone a mujeres que patrocinan el ministerio de Jesús con sus bienes y nos da cuenta de muchas mujeres que de alguna manera resultan convirtiéndose en heroínas de historias. Y en una de tantas formas en que Lucas magistralmente visibiliza a la mujer, encontramos pues esta escena doméstica. Jesús va camino a Jerusalén y el camino es uno de los temas predominantes en el Evangelio de Lucas. Uno podría bosquejar el Evangelio de una manera muy práctica, hablar del nacimiento de Jesús, hablar del ministerio de Jesús en Galilea y luego del camino a Jerusalén de Jesús para terminar en Jerusalén. En este camino a Jerusalén, donde en el capítulo 9 se nos indica de que Jesús afirma su rostro y emprende el camino a Jerusalén, ya ha vivido rechazo. Los samaritanos les fue anunciado de que Jesús iba a ir, no les recibieron. Juan y Jacobo esgrimieron sus argumentos para pedirle al Señor que les dejara orar a ver si ocurrió un milagro tipo Elías, si fuego del cielo descendía sobre los que no recibieron a Jesús.
pero el Señor les controvierte y les expone que ese no es su propósito. Sin embargo, no todos rechazan a Jesús, y esa es la gracia de la cual se hace Marta. Cuando otro le rechaza, Marta le recibe. Y es la bendición de la gracia que Dios también nos ha dado a nosotros, de que por gracia hemos recibido el regalo de tener a Jesús en nuestra casa. Otro detalle de contexto interesante para tocar aquí es el diálogo anterior de Jesús con los discípulos en el capítulo 10, un entrenamiento a 71 discípulos que van a ir a todos los lugares del entorno del pueblo de Israel predicando. Y una de las instrucciones de Jesús es que donde quiera que les inviten, vayan, entren, ingresen. Y Jesús mismo se deja invitar. Primero le dice a sus discípulos, déjense invitar, reciban lo que les pongan delante. Pero ahora vemos aquí a Jesús un poquito más adelante, dejándose invitar y él mismo entrando. Un detalle adicional es que la última conversación que tiene Jesús ha sido con un intérprete de la ley que ha tratado de desafiar el conocimiento de Jesús y de manera malintencionada le pregunta qué tenía que hacer para llevar la vida eterna. Jesús le expone los dos mandamientos más importantes: amar al Señor y amar al prójimo. De alguna manera, ese amor al prójimo es ilustrado con la parábola del buen samaritano. Pero en este episodio de Marta y María nosotros vemos la fuerza del amar a Dios con todo el corazón. Ya entrando en el texto, quiero compartirles una reflexión que he titulado Del trajín al cojín. Dicen estadísticas de Forbes Colombia de que en el año 2022 se elaboró una estadística en la que se dio cuenta de que el 57% de los empleados colombianos dicen sentirse a lo menos algo estresados en su día a día laboral. Es decir, más de la mitad. El detalle interesante de esta estadística es que estamos por encima de la media de Latinoamérica y también por encima de la media global. Latinoamérica el 56% y en el mundo generalmente la estimación se da hacia el 50%, es decir, la mitad de los empleados acusan eh, percibirse estresados en su faena diaria. Eso nos pone en un escenario complejo y es que vivimos el día a día con mucho estrés. En este espacio hemos venido trabajando detalles de la salud, controvirtiendo el mecanismo activista en el cual funciona este mundo y que nos quiere envolver en esta dinámica de traje. Y quiero exponerles entonces tres aspectos importantes en esta mañana acerca de nuestro caminar con el Señor: el trajín, el cojín y la transición del trajín al cojín. Hablemos de trajín en esta mañana. El trajín es movimiento intenso o gran actividad que se produce en un lugar. Trajín es lo que los que vivimos en grandes ciudades experimentamos al ingresar al transporte masivo. Y ojalá en la estación Calle 100 o Ricaurte, donde el volumen de gente es impresionante, donde las filas se salen de la estación, llegan al puente y hasta la calle, a lado y lado de la autopista.
Trajín es lo que vivimos cuando tenemos agendas llenas y cuando tenemos citas, compromisos, audiencias, acompañamientos y una cantidad de cosas que abarrotan nuestra vida. Y el trajín está representado en este texto tan bonito por Marta. Se dicen varias cosas acerca de Marta en el texto que acabamos de leer. Ahora me remito a la Reina Valera. Y en ella se utilizan algunas palabras que llaman mucho la atención. Primero que todo se dice de Marta que se preocupaba. Y Marta, al decirnos el texto que se preocupaba, literalmente nos dice que estaba distraída. Es interesante ver que en el texto griego se dice que estaba distraída con mucha diaconía. Y diaconía es un término que se emplea para hablar de servicio y de servicio para Dios. Y qué interesante es esto porque a veces nuestro trajín es ministerial. No es solamente ir a buscar el repuesto del carro, ir a la cita médica. Eso también a veces nos envuelve de trajín, acompañar a los chicos, las compras con la esposa, lo que hay que solucionar, lo del culto, sino que a veces el mucho que hacer gira en torno al ministerio. Y es muy llamativo eso en el texto. Pero también se nos dice que estaba afanada y turbada. Y estos detallitos nos dejan ver que el activismo de Marta había afectado su estado de ánimo. Hay personas que manejan varias cosas en simultánea. Personas que la mente les da para operar, organizar, delegar, hacer, ejecutar y que lo pueden resolver y no se desestabilizan. Pero Marta había entrado en un estrés. Marta había entrado en un estado de ánimo alterado, afanada y turbada con muchas cosas. En la versión recobro de este texto se dice lo siguiente: Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres. Marta nos habla de trajín, muchas cosas, una mente ocupada, manos ocupadas y hasta corazón ocupado. Sin embargo, el texto no nos presenta solamente a Marta. En técnica de contraste, eh, Lucas también nos habla de su hermana María. Y es interesante ver este texto, ¿no? Dos mujeres, dos hermanas, dos posturas, dos actitudes, una sola cosa necesaria. Y para representar a María, yo tengo aquí un elemento que es un cojín. Y el cojín nos evoca otra idea. El cojín nos invita a pensar en descansa. Entonces el cojín nos invita a pensar en la idea de sosiego, de relajarse, de distensionarse. Y es lo que María, escuchen esto, escogió. Porque en medio del trajín hay que aprender a escoger. Es como el contentamiento, el gozo en la vida cristiana. El gozo está, pero el gozo se aprende. El descanso se escoge.
Hay cosas de la vida con el Señor que están ahí, pero tenemos que aprender a tomarlas como hemos venido aprendiendo intencionalmente. Hay tantas cosas y tantos regalos de la gracia de Dios que no se comunican a través de la oración o de una imposición de manos, que como el cojín se deben escoger. Entonces María nos representa el cojín. Yo no me imagino una María que no pelaba papas, que no lavaba ropa, que no hacía las cosas de la casa. Todas las mujeres judías estaban entrenadas para todas las labores domésticas, por supuesto. Sin embargo, María escoge, porque nada más ni nada menos que tiene como privilegio el contar con Jesús en casa. Entonces vemos a María eh, no preocupada, no afanada, no turbada, no atareada, no reclamante. A María la vemos aquietada y sentada. Y es muy interesante esto porque mirando el texto también en griego, cuando Marta ya estalla, ya no le da más la atención de tener todos los fogones de la estufa llenos, la lavadora por allá, pipi, esperando que le cambien el ciclo, en fin, esperando el pedido de Rappi, todo al mismo tiempo, y ya no da más, entonces se dirige al Señor Jesús en términos de orden, ¿no? Marta, señora significa Marta. Y actúa como señora con el Señor. Ay, Marta. Eh, Marta se pone de pie, dice el texto. Marta de pie, María sentada. Marta distraída, María atraída. Y es interesante esto, ¿no? María hace algo que nos hace reflexionar en el modo discípulo en el que debemos aprender a estar. Y María se sienta a los pies de Jesús, la actitud de un discípulo, y que choca con una cultura donde la mujer no cabía dentro de un círculo de discípulos. Hace parte de esta apertura de la gracia del Evangelio para todos los hombres. Eh, los discípulos se sentaban a los pies de sus maestros, pero curiosamente Lucas nos presenta alrededor de 7 hombres y mujeres sentados a los pies de Jesús. No es la única, es otra discípula que aprende el secreto de estar a los pies de Jesús, así como Pedro, que se arrojó a los pies de Jesús, como el leproso que se arrojó a los pies de Jesús, como Jairo, que en medio del trajín de la enfermedad de su hija se arrojó a los pies de Jesús, como el ex endemoniado Gadareno, que después de su liberación entendió el valor de estar a los pies de Jesús, como la mujer que interrumpió esa cena pomposa en la casa del fariseo y resultó también a los pies de Jesús, derramando su corazón, o como la mujer del flujo de sangre, que después de ser descubierta por haberle tomado un milagro a Jesús, sí, resultó a los pies de Jesús para decirle toda la verdad. Y esa imagen de estar a los pies de Jesús la representamos en esta mañana con el cojín, porque el cojín nos evoca descanso y eso es lo que nos invita a Jesús a sus pies. Descanso en medio del trajín. Separarnos para contemplarle y escuchar su palabra.
No es una escucha o no es una estadía meramente pasiva. Es un llamado a prestar atención a lo que Él tiene que decirnos en el día a día, como lo que hacemos en este tiempo de cojín de hombres a su imagen. Un regalo de la gracia de Dios en medio del trajín que nos comporta diariamente. Entonces, a Marta la vemos con muchas cosas, a María con una sola cosa. A Marta en muchas partes. María escoge la mejor parte y que no le será quitada. Ahora hablemos de la transición. Ya hablamos del trajín, del cojín, y hablemos de la transición. Y es que la idea de Dios, la proposición de este texto es que aprendamos a escoger. Cuando Jesús se dirige a Marta, no lo hace en términos de regaño, ni en términos de descalificación. Jesús eh, señala y revela el estado del corazón de Marta. Y Jesús le hace un llamado, como nos hace un llamado en esta mañana, a atender a lo necesario, a lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida para hombres a su imagen y para cualquier persona alrededor del orbe es estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Esa es la mejor manera de tramitar el trajín diario. Pero como hemos venido diciendo, eso se escoge. Es un acto deliberado. Es algo intencional. Me llama la atención este llamado porque de alguna manera es consonante con lo que Dios ha venido trabajando con nosotros en todas las charlas. La semana pasada quedé impactado con la doctora Mónica, si no estoy mal, y sus exposiciones que me hacen pensar en todos los ajustes que necesito hacer para tener más tiempo de cojín y para no permitirme empezar el trajín sin antes tener tiempo de cojín. Pero yo quiero animarles a hacer esta ponderación y a que de verdad lo podamos agendar. Una de las frases, lemas en el ministerio pastoral al cual pertenezco es: lo importante se agenda. No se deja al azar, no se deja suelto si me queda tiempo. Lo que es importante se agenda. Si hay algo importante para nosotros en la vida, lo agendamos, le sacamos tiempo, lo anotamos. Si no, pasará a ser algo fortuito. Necesitamos transicionar del trajín al cojín. En el trajín se transpira, en el cojín se suspira. En el trajín se atiende, en el cojín se entiende. En el trajín nos complicamos, en el cojín simplificamos. En el trajín desplazamos incluso. En el cojín reemplazamos. En el trajín podemos agredir. En el cojín somos llamados a agradar. En el trajín nos distraemos. Distracción. En el cojín hay atracción. En el trajín hay sudor. En el cojín hay lágrimas. En el trajín hay disputa. En el cojín se disfruta.
En el trajín nos vemos estresados, en el cojín nos vemos entregados. En el trajín estamos inquietos, en el cojín estamos quietos. En el trajín alimentamos, en el cojín somos alimentados. Quisiera terminar con la oración de Teresa de Ávila que me bendice tanto y me recuerda la gracia de nuestro Señor, que nos invita a aprender a descansar en su presencia. Y aún más cuando somos llamados a estar eh, más, más intencionalmente, como hemos venido diciendo, en la presencia del Señor. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén.